Nieto, Manuel, ¿ibas a decir algo? tú mandaste el anuncio a Edgar y a, bueno, que lo pusiste en el, en el, Lo puse wait. Mm, el tema de la salvación es un tema bastante importante porque de eso realmente nosotros ah, dependemos para ser salvos, valga la redundancia, ¿no? Si nosotros no entendemos de qué somos salvos ni cómo somos salvos, pues realmente estamos perdidos. Si yo preguntase, ah, ¿por qué murió Jesús en la cruz del Calvario? ¿Qué responderían ustedes? Es una pregunta abierta, ¿no? ¿Por qué muere Jesús en la cruz del Calvario? Fue para salvarnos del pecado. Ah, muy bien, para la salvar, pena. para salvarnos de la verdad del pecado. Muy bien, ahora, ¿qué es pecado? Según la definición, es infracción de la ley, o sea, Ajá, transgresión de la violación ley. de la ley de Dios. Ajá. Entonces hay que tener claro de que Jesús muere en la cruz del Calvario no para garantizarme am, una vida de 100, 200 años aquí sobre la tierra viviendo en el lujo, con el último carro, teniendo una cuenta en el banco engordada. No, no, no. Jesús muere en la cruz del Calvario. Si bien todas esas cosas podrían ser buenas, ¿verdad? Si se utilizan con moderación y bajo el plan de Dios, Jesús muere en la cruz del Calvario para salvarnos específicamente del pecado, de la muerte que ninguno de nosotros queremos morir. Recordemos de que la paga del pecado es muerte, y si Jesús muere en la cruz del Calvario, la muerte que nosotros merecíamos morir para darnos la oportunidad de vivir la vida que Él vivió aquí en la tierra, y aquí en la tierra y en el cielo, por cierto, entonces realmente se cumple el objeto de Dios, que es salvar a la humanidad del pecado. ¿Ok? Jesús no vino acá para instaurar un reino terrenal, como muchos de los judíos en su época pensaban, ni tampoco para hacernos pensar de que íbamos a estar toda la vida viviendo como santos, sino que Él vino con una misión, ir a salvarnos de las garras del enemigo, salvarnos del pecado, y para ello Él tuvo que pagar las consecuencias de ese pecado, ¿sí? Muy bien, así que a medida que vamos estudiando algunos versículos vamos a encontrar más sentido a esto, así que yo diría que fuésemos a Romanos 5:12. Ahí se está conectando Edgar, bienvenido Edgar. Estamos en Romanos 5:12. Estamos estudiando el tema de la salvación, de qué somos salvos, cómo somos salvos. Así que Romanos 5:12, el que lo tenga lo puede leer, por favor. Pues si nadie lo leo yo. Por Adelante. tanto, Ujú. como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ajá, muy bien, gracias, Fide. Entonces, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Ah, Adán, muy bien. Y saben que aquí hay personas que interpretan este versículo y dicen, bueno, aquí está la clave para nosotros entender de que todos nosotros somos culpables de pecado, ¿ok? Y este pensamiento subyace en las ideas de San Agustín de Hipona, que pensaba en que nosotros éramos culpables como causa o consecuencia del pecado original, es decir, el pecado que cometió Adán y Eva, y que además fue repetido por la teología de Martín Lutero y también por Juan Calvino, uno de los mayores expositores de la teología sistemática de la historia. Así que ellos piensan de que como el pecado entró por un hombre, así cada uno de nosotros, um, Geraldino, sí, hay un ruido de perdona, pero fondo. ajá. Entonces les decía de que esta idea de pecado original está arraigada en varias, no solamente en la iglesia católica romana, sino en varias iglesias protestantes inclusive, por el hecho de que Martín Lutero mismo pensaba y creía en la idea del pecado original. Así que entonces vamos nosotros a ver de que así mismo como el pecado entró por un hombre, también por un hombre, Jesús, vino la salvación
¿ok? Del pecado para la humanidad, ¿ok? Así que vamos a ir a Jeremías 2:22 para entender en el Antiguo Testamento cómo funcionaba el asunto del pecado y darnos cuenta de que realmente el pecado no es posible ni es factible resolverlo por nosotros mismos, ¿ok? Vamos a afianzar la idea de que el problema del pecado lo resuelve Dios solamente. Y por eso a la tierra vino a salvarnos no un ángel, no un querubín, no un serafín, sino el mismísimo Dios hecho hombre, encarnado. Bienvenido Israel. Ok, Jeremías 2:22. Dice, Ajá, por Tremenda más Jehová. jabón, ¿ya? ¿Lo puedo leer? sí, Oh, espérate, Jeremías 2:22. correcto. Ok. Por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Yo, el Señor soberano, he hablado. Exactamente. ¿Quién está haciendo esa declaración? Dios. Dios, exactamente. Entonces, si Dios está diciendo la declaración y no es un segundo ni un tercero, sino Dios mismo, y Él está diciendo que no hay solución en nosotros para el pecado, quiere decir de que lo que Dios está diciendo es cierto, y no hay nada que lo pueda cambiar porque Jehová lo ha dicho. Entonces, aunque te laves con lejía, con jabón, sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de ti, o delante de mí, perdón, dijo Jehová el Señor. Así que nosotros, humanamente hablando, no podemos resolver el asunto del pecado. Y en este contexto hay extremos de lo que es, digamos, el pensamiento laxo de pensar que como yo no puedo hacer nada para salvarme, pues así en el mismo estado en que yo estoy voy a permanecer, y utilizan a Pablo muchas veces y dice, cada uno en el estado que fue llamado así permanezca, digo, bueno, como yo estoy en este estado, pues que Dios me salve en este estado y ya. Y el otro extremo es pensar de que a través del mucho hacer y tratar digamos, ¿cómo sería? De cumplir requisitos, yo voy a ser salvo. Y el balance entre estos dos pensamientos, porque ni el uno ni el otro es cierto, pero en el medio justamente está lo que Dios quiere que nosotros pensemos, y es que si bien nosotros no somos salvos por las obras, nosotros no podemos ser salvos sin obras. Por eso Cristo, cuando viene a encarnarse en su humanidad, nos muestra cuál es el camino que nosotros debemos andar para librarnos del pecado precisamente. Porque Dios no nos libra a nosotros del pecado a menos que nosotros nos dispongamos a ser librados del pecado. Es una opción que nosotros tenemos que tomar. Así que, no, Dios no nos salva a menos que nosotros nos dejemos salvar. Y Dios nos salva del pecado y no en el pecado. ¿Estamos claros hasta ahora? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna acotación? Continuamos No, todo entonces. bien. Perfecto. Entonces estamos nuevamente cimentando un poco las bases acerca del tema de la salvación. Ahora, ¿qué es lo que dice Juan 3:16? Como, am, digamos, cuando Dios crea al ser humano, lo hace en un estado, digamos, de pureza, de perfección, ¿verdad? Como cada uno nosotros sabemos. Pero Dios a la vez cuando Él lo crea sabía lo que podría ocurrir si el ser humano se desviaba. Así que, ¿qué provisión hizo Dios para el ser humano en el caso de que éste se desviase? ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Que muchos de nosotros lo conocemos de memoria. Juan 3:16. ¿Quién recuerda que dice Juan 3:16? Perdón. Ese no es la paga del pecado, es muerte. No, Juan 3:16. De tal manera. Porque de tal Ah, manera sí. Ajá. amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, muy bien, gracias Edgar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, de una forma inefable, o sea, que no existe expresión alguna que pueda definir el amor de Dios que Él tuvo hacia el mundo
caído, que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero eso es sobre aquel que cree. Interesante que Jesús también utiliza este paralelo y dice, el que cree y fuere bautizado, ese será salvo. Así que tengan ese temita allí en mente para más adelante cuando Manuel lo toque. Pero evidentemente el que cree tiene que dar testimonio de que realmente ha creído. Y el que cree y da testimonio de que ha creído, el testimonio que va a dar va a ser un testimonio de salvación, de cómo Dios lo salvó del pecado y cómo es una vida de un ser humano caído, mas no es una vida de pecado, que es totalmente distinto. Así que Dios hizo una provisión desde antes de la fundación del mundo, ¿ok? Por eso cuando Adán come del fruto, Adán y Eva comen del fruto, aun cuando Dios le había dicho a ellos, miren, el día que ustedes comieren del fruto ese prohibido, si ustedes comen, ustedes van a morir. Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasó con Adán y Eva que no murieron? Algunos piensan de que, bueno, ellos empezaron a morir lentamente hasta que Adán cumplió 900 y pico de años y fue que él finalmente murió. Pero Dios no se estaba refiriendo a una muerte lenta, sino se estaba refiriendo a que ellos tendrían que haber muerto de forma instantánea por desobediencia, más por causa del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, como dice Apocalipsis, ellos no murieron en ese momento, porque Dios ya había hecho provisión de salvación para la humanidad a fin de que ésta no pereciere, ¿ok? Así que, ¿cómo describe entonces Jesús cuando viene a la tierra su misión? Sabiendo entonces de que cuando Jesús viene a la tierra ya habían pasado aproximadamente 4000 años de pecado. Jesús viene a la tierra como un ser humano. Jesús viene a la tierra con la ley de la herencia funcionando en su organismo, en sus genes, para hacer frente a todas las dificultades, todos los problemas y cada uno de los desafíos que el ser humano tiene que afrontar en la carne. Entonces, ¿cómo describe Jesús su misión cuando viene aquí a la tierra después de 4000 años de pecado? Vamos a ir a Lucas 19:10. Quería comentarte algo, brother. Sí, adelante. Mira, de la muerte de Adán y Eva, yo creo, si estoy equivocado, pues ustedes me pueden exponer en evidencia que estoy equivocado. Yo pienso que la muerte de Adán y Eva no era una muerte física, era una muerte espiritual. Por eso nosotros quedamos ya destituidos, perdimos la conexión entre Dios y nosotros. Por eso es que después vino el Mesías, que fue el que nos vino a redimir ante el Padre. Eso es lo que yo creo, no sé. Entiendo, Edgar. Bueno, recuerda, si esperamos a que esa conexión se pudiese restaurar hasta la venida del Mesías príncipe, como dice el libro de Daniel, básicamente todo lo que estuvo antes de él nunca estuvo en conexión nuevamente con Dios. Y recordemos que la intención de Dios siempre ha sido el principio tabernacular con el hombre, es decir, morar entre el hombre en la familia de la humanidad. Así que cuando Adán y Eva pecan, Dios da el primer paso, los busca, le dice, ¿dónde estás tú? Establece una comunicación con ellos, se da cuenta de que ellos tenían unas hojas ahí de un árbol, se da cuenta de que eso no les servía a ellos para nada, entonces les da a ellos vestiduras, pieles, y esas pieles venían de un animal. Para que esa piel pudiese haber venido de un animal tuvo que haber habido un sacrificio a su vez. Eso quiere decir que en ese momento hubo un sacrificio que Dios tuvo que hacer para poder establecer nuevamente esa conexión entre la humanidad y la deidad. Aun cuando ellos fueron despedidos de la presencia de Dios, del jardín del Edén, ellos ya habían, digamos, restablecido esa conexión con Dios a través del sacrificio que tuvo que existir para cubrirlos a ellos de su vergüenza, y estas vestiduras representaban la justicia de Cristo. Eso quiere decir de que Dios estaba de alguna forma no viendo directamente la consecuencia de lo que ellos habían sido o lo que habían hecho en ese momento y lo que eran a partir de ese momento como pecadores, sino que al ellos aceptar la vestidura de este animalito como símbolo del Mesías que habría de venir como pago por el pecado, entonces Dios aceptaba el sacrificio y les daba perdón y pudo reconectar esa espiritualidad con ellos o esa interlocución espiritual con Adán y Eva, seguramente ya no como en un principio, pero sí la pudo conectar nuevamente, conociendo pues que el sacrificio se tuvo que haber hecho en ese momento de un animalito
para poderlos cubrir de su desnudez. No sé si Manuel quisiera agregar algo en este punto, pero Y es lo creo que leíste, no sé, llegaste a mencionar Apocalipsis 13:8. correcto. Sí, exactamente. Cuando habla acerca del Cordero de Dios, del Cordero, perdón, que fue inmolado desde la fundación del mundo, sí. O sea, es cierto que Adán y Eva empezaron a morir espiritualmente, definitivamente los efectos del pecado se empezaron a ver rapidito y la hoja cayendo, eh, la, las enfermedades. Adán, dice la Biblia, vivió 969 años, o sea que él vio gente, vio sus propios hijos pelear y morir y los efectos del pecado. Pero la promesa es que del día que de él comieres, ese día morirás. Ujú. Era muerte completa. Lo que pasa es que había una provisión de salvación y de perdón antes de Dios crear al hombre. Y Dios sabía lo que ellos iban a hacer, así que ya tenía preparado un rescate. Y se le da ese tiempo de ellos decidir. Cuando digo ese tiempo, me refiero al tiempo que él estuvo vivo, ¿no? Ellos estuvieron vivos, decidir de parte de Dios o no para la vida eterna. Pero la promesa era que iban a morir. Sí, definitivamente hubo una muerte espiritual, pero más que eso, era una muerte física también. Y el hecho de que se le diera un tiempo, simplemente lo que hizo fue que postergó esa muerte física que eventualmente tuvieron. Claro, el corderito, como tú dices, que fue inmolado a ese momento, era símbolo por la fe de la muerte de Jesús, como Edgar dice, que vendría más adelante. Pero es una promesa de que ellos están vivos ahora mismo, porque yo voy a morir por ellos más adelante, simbolizada en el corderito. Por eso ellos no están muertos hoy, pero era hoy, ese día que ellos debían morir. Sí, mira, estoy de acuerdo en eso, pero figúrate que acordémonos que la muerte entró por ahí para el ser humano. Por eso es que la Biblia dice que el hombre morirá una vez. Y ahí es de nosotros tanto heredamos el pecado como la muerte física, porque de ahí es de nosotros ya comenzamos a cargar el pecado de nuestros primeros padres, en este caso fue Adán y Eva, que le fallaron a Dios y desde entonces el pecado entró al ser humano como nosotros, y nosotros podríamos, si quiere, comentar que nosotros no tenemos nada que ver en eso, pero fue el principio. Y acuérdate, el pecado entró por ahí, es el que todavía nosotros hoy enfrentamos, la humanidad. Por eso es que nosotros venimos y reconocemos al Mesías como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Y es ahí donde nosotros caemos en gracia nuevamente con el Padre. No sé si eso... Bueno, el tema apenas lo iniciamos a desarrollar. Hay varios puntos que hay que tocar para tratar de utilizar lo más posible una secuencia lógica de los puntos atados en la salvación y lo que es el pecado. Pero si bien nosotros tenemos una herencia, digamos, pecaminosa, el pecado nosotros como tal de Adán y Eva no lo heredamos en función de un juicio que tenga que hacer Dios por lo que ellos hicieron, nosotros vamos a pagar. Eso fue un tema que tocamos nosotros con Manuel hace un tiempo, cuando hablábamos, por ejemplo, de los versículos de que los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufrieron las denteras. Recordemos que el pecado, por definición, es transgresión de la ley. Y un bebé no nace transgrediendo o por conciencia, conscientemente, la ley de Dios. Así que un niño no podría ser culpado de pecado. Por eso, el error de la Iglesia Católica y otras denominaciones protestantes, bajo la corriente de Agustina, de San Agustín de Hipona, Martín Lutero y también de este otro Juan Calvino que les decía, que tienden a bautizar a los niños cuando nacen, pensando que ellos son bautizados, pero el niño no tiene que arrepentirse porque él ni siquiera sabe lo que es pecado. Y si yo no supiese lo que es pecado, como dice Pablo, entonces, si no es porque la ley me lo dice, entonces yo no podría hacer pecado. Entonces, la idea del pecado es, como transgresión de la ley, yo tengo que conocer. Dios me va a pedir cuentas a mí de aquello que yo conozco, que hice mal y que delante de sus ojos cometí ese error, erré el blanco y Dios me va a pedir cuenta de eso. Pero Dios no me puede pedir cuenta de lo que yo no sé que es pecado o que está mal. No sé si me explico, Edgar. Yo quisiera añadir que
Sí, Manuel. En un sentido, lo que dice Edgar es cierto. O sea, nosotros tenemos las consecuencias de los actos de nuestros padres, aunque nosotros tuviéramos culpa. Claro. Y si mi mamá Tendencia. es alcohólica, si mi mamá es alcohólica y durante el embarazo tomo alcohol y yo nazco con el síndrome de alcoholismo fetal, yo no tengo la culpa de eso, pero voy a tener que llevar la retardación mental, las características físicas que eso tiene. Pero yo no tengo la culpa de eso. Lo que hizo Adán y Eva hacen que haya entrado pecado en el mundo, todos los males y todo el sufrimiento que hay, enfermedades, pero cada quien es culpable de las decisiones individuales que toma. O sea, si tú te refieres a pecado original, desde el punto de vista del primer pecado en el mundo y las consecuencias que el pecado trae, yo creo en eso. Pero si tú te refieres al pecado original como pecado, como la culpa de que yo me merezco perderme eternamente, no, la Biblia no enseña eso. El capítulo que citó Geraldito Gerardo era el de el capítulo 18, el versículo 4, versículo 20, donde dice que tanto el alma del Padre, alma en la Biblia es vida, tanto la vida del Padre como la vida del Hijo son mías. Alma que pecare, esa morirá. En Santiago, capítulo, en Santiago 4, Sí. capítulo 17, dice que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a ese le es pecado. El pecado conlleva, uno, que yo sepa lo que es bueno y lo que no es. El apóstol Pablo en Romanos 7 dice, yo no sabía lo que era codiciar hasta que la ley no dijo no codiciarás. Y yo no sé lo que es bueno o malo, yo no tengo culpa. Una vez yo sé lo que es bueno o malo, yo decido hacerlo, entonces tengo la culpa, esa culpa la llevo yo. Claro, Sí, Cristo paga. Tienes razón en eso, pero escúchame, lo que te quiero o le quiero comentar es el siguiente. Nosotros vamos a rendir cuenta a Dios desde el momento en que nosotros tenemos uso de razón. Durante éramos baby, nosotros no tenemos nada que ver. La Biblia dice, deja venir los niños a mí, porque de tal es el reino de los cielos, porque son unos niños. Ellos no tienen pecado durante son niños, pero cuando ya tenemos uso de razón, es de ahí donde Dios nos toma en cuenta. Exacto. Por lo tanto, un niño que nace, él no nace perdido. Como enseña la iglesia más tradicional, nace perdido, hay que bautizarlo porque si no va directo al infierno. La mayoría de los protestantes enseñan que nosotros nacemos pecadores, sin embargo no bautizan niños, es una inconsistencia. No, nosotros somos pecadores cuando tenemos uso de razón y escogemos hacer lo bueno o hacer lo malo. Claro, nosotros venimos al mundo con inclinaciones a lo malo, si no, cualquiera que tiene un hijo se da cuenta de lo egoístas que son desde que nacen. Pero ellos no son culpables de eso, eso estaba en los genes de ellos. Una vez ellos aprenden y saben lo que es correcto, entonces hay una diferencia. Cuando Jesús se encontró con, no sé si me estoy adelantando, Geraldito, cuando Jesús se encontró con tranquilo, Manuel. Cuando Jesús se encontró con el ciego en el templo, los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, estos sus padres? Para que este haya nacido ciego. Jesús le dice, bueno, ninguno de los dos. No es consecuencia del pecado, sino para que el poder de Dios sea manifestado ahora. Entonces fue al ciego y le devolvió la vista. O sea, Jesús vino y arregló el problema de las consecuencias del pecado en ese ciego, el no poder ver. Sin embargo, quedaba de parte del ciego arrepentirse de sus pecados, pedir perdón, y entonces Cristo le podía dar vida eterna. Pero ese ciego volvió y murió, y una vez murió, se acabó todo. O sea, una cosa es la consecuencia del pecado en Eva, y otra cosa es el pecado que nosotros cometemos, transgrediendo la ley de Dios, usando el uso de nuestra razón. Una vez sabemos lo que es correcto e incorrecto. Si no, veo dos problemas grandes, varios problemas, ¿no? Pero los más grandes son estos dos. Uno, Cristo entonces no pagó la culpa a Adán y Eva, yo tengo que darle una ayudita para pagarla. ¿eh? Yo pago el pecado de Adán y Eva, en el pecado original. Y no, cuando Cristo paga el pecado, lo paga completo. Segundo, que pues, a fin de cuentas yo no soy responsable de todas mis acciones. Es el pecado original que está en mí, haber nacido en este mundo, ser hijo de Adán y Eva. Eso es lo que yo cometa pecado. Y nos desresponsabilizamos. No es mi responsabilidad hacerlo. Le echamos la culpa a otro. Entonces yo no soy responsable y eso hace de Dios un ogro. Dios está castigando a alguien que viene al mundo donde él no cometió pecado y se merece un castigo eterno simplemente por el contexto de pecado original, por esa definición. Así que vuelvo y repito, si pecado original es venir al mundo y ya tú eres culpable de eso, ¿te vas a perder eternamente? No, la Biblia no enseña eso, eso tiene unos tremendos problemas. Eso es la teología católica,
Muchas iglesias protestantes lo hacen, pero eso no está correcto. Si pecado original tú te refieres a las consecuencias que yo tengo de vivir en un mundo lleno de pecado por esa decisión de Adán y Eva, pero eso no conlleva mi culpa personal, simplemente los efectos del pecado que van desde inundaciones, guerra, sequía, terremotos, enfermedades y todo lo demás. Sí, ese es el pecado original desde el punto de vista que fue el primero, pero no pecado desde el punto de vista que yo llevo esa culpa. Cristo la pagó. Todo el precio del pecado de Eva la pagó él. Yo no cargo con la culpa de él. Mucho menos yo. ¿Quién soy yo? Yo no puedo pagar ni mi propio pecado. ¿Cómo voy a pagar el pecado de Adán y Eva? No, sí, nosotros ya fuimos redimidos. Y bendito Dios, pues, que llegamos al entendimiento de la verdad y la verdad nos ha hecho salvos hasta ahora. Y debemos de mantenerlo así, pero originalmente el pecado entró hacia la humanidad, pero claro, cada quien es responsable de ponerse a cuenta con Dios y es ahí donde estamos nosotros ahora. Claro, claro, Gracias. claro. Muy bien, muy bien. Exacto. Así que entonces no es lo mismo. Por eso es que cuando Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios quiere realmente transformar nuestra mente para que nosotros podamos entender cuál es su voluntad y de esta forma espiritualizar nuestra forma de pensar a fin de que nosotros tengamos odio hacia el pecado y no caigamos en el pecado. Porque realmente somos tentados conforme a nuestra concupiscencia, como dice Santiago, y cada uno es arrastrado y cada uno cae de acuerdo a la tendencia que tenga o donde el talón de Aquiles, ¿no? Como dicen. Así que el asunto es que no es lo mismo decir carne de pecado que mente de pecado. Jesús, después de 4000 años, cuando nace aquí en la tierra, si usted revisa su árbol genealógico, inclusive en ese árbol habían familiares que estaban en la prostitución. Rahab la ramera, por ejemplo. ¿Usted se acuerda de eso? Todo eso venía en la carga genética de Jesús, así como otras personas también. Acuérdense de David también, los problemas que tuvo con Betsabé y el homicidio que cometió contra el esposo de ella. Así que no es lo mismo decir carne de pecado que mente de pecado. Jesús no tenía una mente de pecado, él tenía una mente completamente pura y a través de esa conexión que él tenía con el Padre es como Jesús pudo hacer frente a las acechanzas del enemigo durante la tentación, durante todo su ministerio público y antes de su ministerio, digamos, no público, en esos años de silencio, podríamos llamar, en el lugar donde le tocó vivir, que fue también un lugar donde tuvo que dar testimonio. Pero Jesús tuvo que hacerle frente a cada uno de los problemas que nosotros le tenemos que hacer en esta vida, pero sin embargo, con mayores dificultades, porque él tenía una mente totalmente pura. No era la mente, ojo, no era la mente de Dios en un niño. Él tuvo que despojarse de todo eso. Recuerden que, como dice la Escritura, dice, se despojó a sí mismo, haciéndose hombre y llegó hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Así que Jesús tuvo que crecer no solamente físicamente en gracia, pero también conocimiento y entendimiento. Y nosotros sabemos de que Jesús tuvo que aprender inclusive las letras, la ley, los profetas y todo lo demás a través de María. Así que Jesús mantuvo su conexión con el Padre y nunca hizo lo que él quiso ni lo que le agradó, sino lo que al Padre siempre le agrada. Una vez cuando Jesús estaba, después de la reunión que tuvo con la mujer, esta era el esposo de Jacob, los discípulos fueron a comprar comida y cuando esta mujer se fue, después de hablar con Jesús, los discípulos le insistían al maestro que comiese y Jesús dijo, no, yo tengo una comida que ustedes no saben, que no conocen. Y ellos se quedan como que, bueno, ¿será que realmente tenía comida esta guardada? Y nos hizo ir a comprar allá en la aldea más cercana comida. Y Jesús le hizo entender a ellos de que realmente su comida, su alimento, era hacer la voluntad del Padre. Así que Jesús estaba en constante comunión con el Padre, sometiendo el yo a lo que Dios le pedía. Así que entonces, ¿cómo describe Jesús su misión? Vamos a ir a Lucas 19:10. ¿Cómo describe Jesús su misión? Ojo que es Jesús mismo describiendo su misión, 19:10. Ajá, ¿quién lo tiene? Que lo puede leer, por favor. Aquí lo tengo. 19:10 dice, pues el Hijo del Hombre
Vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Al que Exactamente. están perdidos. Ajá. Al que está perdido, Jesús vino a buscar. Y no solamente que lo vino a buscar, sino que le vino a dar garantía de salvación. Pero para ser encontrado, usted se va a dar cuenta de que el que está perdido muchas veces no hace nada para ser encontrado, sino que Dios mismo lo encuentra allí. Por eso que nosotros ni siquiera tenemos mérito alguno en aceptar la salvación, porque Dios nos está garantizando, como decía el salmista, delante y detrás me rodeaste, nos está garantizando todas las posibilidades para que nosotros podamos ser salvos. Es la intención de Dios, es la idea de Dios, es la motivación de Dios la que nos busca y nos trae al camino de la salvación. A nosotros nos corresponde aceptar y vivir en armonía con aquello que Dios nos pide. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo, y en esto conoceráis que vosotros sois mis discípulos, si tuviesen amor los unos a los otros. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ustedes se dan cuenta de que todo esto tiene que ver directamente con nuestra mente. Ahí donde el Espíritu Santo puede hacer una impresión importante para que nosotros podamos decidir por una vida espiritual y no darle rienda suelta a lo que hemos conversado hace un momentico, que es nuestra carne caída o pecaminosa, esta que estamos arrastrando después de tanto tiempo de pecado, pero que sin embargo no es excusa para pecar o errar el blanco que Dios nos ha propuesto. Así que sí, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien. La pregunta es, ¿Jesús cometió pecado? ¿Sí o no? Vamos a ir a Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. ¿Cómo dice? Sarita está intentando hablar, pero no tiene micrófono. Dice que no, nadie le escucha. Oh, bueno, adelante. Quien lo tenga lo puede leer. 4:15. 4:15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Exactamente. Me gusta más como dice la versión La Reina Valera, que dice uno, hablando de ese uno, hablando de Jesús, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Jesús nunca pecó, eso queda demostrado. Ahora la pregunta es, ¿podría Jesús haber pecado? Si se apartaba de la comunión con Dios, sí. Exactamente, porque no tendría sentido que digamos a que Jesús fue tentado en todo como cada uno de sus hermanos si él no podía de alguna forma caer en pecado. Para mí no es tentación aquello en lo cual no voy a caer. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Ahora, como Jesús se mantuvo fielmente sometido a la voluntad del Padre, Jesús pudo mantenerse entonces, como consecuencia de eso, sin mancha alguna. Se mantuvo inmaculado. Pero otra vez, ese aspecto de limpieza y de pureza estuvo en su mente, porque sabemos nosotros que su carga genética pues realmente no lo ayudaba y tenía las tendencias como cualquier otro ser humano hacia el pecado, pero en su mente, por cuanto estaba en conexión con el Padre constantemente y sometía su voluntad a hacer lo que Dios le pedía, Jesús se mantuvo puro y sin mancha hasta el último momento. Por eso entonces el verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque Jesús sabe con cuánta vehemencia el pecador necesita el oportuno socorro, ese socorro en el momento, porque él mismo, sin pecado, supo lo que era la tentación, por cuanto el enemigo mismo se las imponía en el camino, no porque las crease, sino porque el enemigo y las circunstancias en la tierra se disponían para que él cayese y se perdiese todo el plan de la salvación. Ahí mismo en Hebreos dice también, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, haciendo referencia a que Jesús, en su pureza, en su divinidad, en su espiritualidad, él resentía el pecado. Sin embargo, él amaba al pecador. Así que él sabe lo importante que es que el ser humano en su estado
pueda alcanzar misericordia y hallar gracia para que sea socorrido ante las acechanzas del enemigo, porque de otra forma no va a tener cómo hacerle frente a los ardides de Satanás. ¿Alguna Sí. pregunta hasta ahora? Podría añadir rapidito, Dale, Manuel. un minuto, que todas las tentaciones que Jesús tuvo, o sea, en las 3 tentaciones que Jesús tuvo en el desierto y todas las que tuvo a través de su vida, pero concentrándonos en las del desierto, podemos resumir todas las tentaciones que nosotros podemos tener en toda nuestra vida. Exacto. Sin entrar en detalle, dice el apóstol Juan en Primera de Juan 2, 16 y 17, que Exacto. todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esas 3 cosas que acabo de leer son las 3 áreas donde puedes categorizar o catalogar todos los pecados y todas las tentaciones posibles. Y son las mismas 3 áreas que Jesús fue tentado en el desierto. Así que nadie puede tener excusa de que, bueno, él no fue tentado igual que yo, porque uno podía pensar, Jesús nunca tuvo 50 años, o Jesús no era una mujer, o Jesús no vivía en el tiempo de las drogas, o en lo otro, lo que sea. No, cada una de esas tentaciones usted la puede categorizar en una de estas 3 tipos de áreas donde Satanás nos tienta, o no solamente Satanás nos tienta, donde nuestra propia naturaleza pecaminosa busca gratificarse y eventualmente transgredir la ley de Dios. Exactamente, bueno, gracias. Justo estaba pensando en esos versículos. Esta mañana los estaba repasando. Así que vamos a ir a Hechos, teniendo eso en mente, vamos a ir a Hechos 4:12. Hechos 4:12. Lo tengo. Ajá. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dando a los hombres en que podamos ser salvos. Exactamente. Por los méritos de Jesucristo, esa palabra que nosotros generalmente utilizamos en nuestra oración cuando estamos finalizando, por los méritos de Jesucristo, por los méritos que Él hizo en la carne, básicamente quitándole la potestad a Satanás en este mundo, desenmascarándolo ante el universo, ante los mundos no caídos, precisamente bajo ese que generó méritos, que sí tuvo méritos de verdad, que vino a demostrar de que sí se podía vivir cumpliendo la ley de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo de Dios, es que nosotros podemos ser salvos. En ningún otro nombre, nosotros podemos ser salvos del pecado, sino en Jesucristo, quien nos justifica, quien nos garantiza la salvación, pero además también, no solamente eso, sino que nos santifica para que nosotros podamos hacer frente diariamente a las distintas dificultades, a los deseos de la vida, de los ojos y todo lo demás, para que nosotros podamos hacerle frente a esas dificultades y podamos ser más que victoriosos en aquel que nos llamó al camino de la salvación. Cuando el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, realmente significa todo. Lo que pasa es que nosotros, por nuestra condición de darle preferencia a ciertos actos que a nosotros nos complacen, pensamos que Dios se refiere a algunas cosas y no todas. Pero cuando Dios dice todo, en su palabra a través del apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y en todo he sido enseñado, para todo estoy enseñado, dice el apóstol Pablo. Quiere decir, todo significa que cualquier circunstancia que a mí me venga, si yo estoy en Cristo Jesús, yo voy a ser capaz de hacerle frente, porque el Espíritu Santo que Dios ha mandado, ha derramado sobre cada uno de sus hijos, sobre cada uno de nosotros, nos ayuda para que nosotros podamos resistir las acechanzas del enemigo. Entonces, cuando nosotros resistimos al enemigo de esa forma, no le queda otro al enemigo, como dice la Escritura, que huir de vosotros, dice. Así que quisiera dejarlos con ese versículo en mente, y estamos cerrando. No sé si habrá una pregunta o alguien quiera acotar alguna cosa para no excedernos y dejarlos con ese pensamiento de que en Jesús tenemos nuestro oportuno socorro y no existe otro nombre bajo el cielo en que nosotros podamos ser salvos sino en Jesús, siguiendo el ejemplo de Jesús, viviendo la vida de Jesús. A veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo yo puedo ser como Jesús? ¿Será que yo puedo hacer milagros, ponerle la vista al ciego, levantar muertos, curar a heridos, lo que fuese? No. Pensemos nosotros en lo más básico, pero a la vez lo más importante.
ser como Jesús, así como Él fue victorioso sobre el pecado. No sé, Manuel, si querrás agregar alguna cosa. Este estudio igual lo vamos a continuar la próxima semana, si Dios quiere, porque no nos dan los tiempos, pero vamos a quizás a fraccionarlo en 2 o 3 para que nos garanticemos que estamos entendiendo bien el tema y podamos disipar las dudas. ¿Quisiera añadir algo, Manuel, o algún comentario de alguien más? No, está bien por ahora. Este es un tema que, como tú dices, sí, hay que profundizarlo más, así que las próximas semanas, para terminar contigo. Perfecto, entonces yo oro y entonces cerramos con la reunión, ¿está bien? Padre Celestial, que tú moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por tu amor, por tus bondades, por tus misericordias, una vez más por darnos la oportunidad de reunirnos, aunque sea en la distancia, estudiar tu palabra, encontrar tesoros maravillosos que aumentan nuestra fe, nuestra admiración en el sacrificio de tu Hijo y a la vez nos impelen a imitarlo para que tengamos victoria así como Él la tuvo sobre el enemigo y sobre el pecado y todos los secuaces de Satanás. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú has garantizado la victoria. Solamente queda que nosotros podamos aferrarnos de ella y que tu Espíritu Santo principalmente venga sobre nosotros con poder para que desechemos aquellas cosas que no te complacen y dejemos de errar el blanco. Gracias por cada uno de los que estuvieron presentes conectados, por Manuel, por Sarita, Mabel y Fide, Edgar, Israel. Y también te agradezco y que acompañes y bendiga a las personas que escucharán después este estudio. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Amén.